Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio sobre alquinos. Nos proponen entonces el siguiente ejercicio, donde nos dicen, dada la siguiente estructura química, indique las proposiciones correctas. 1. Contiene 4 carbonos con hibridación sp2 y 2 carbonos con hibridación sp. 2. Contiene 3 carbonos primarios, 1 carbono secundario y 3 carbonos terciarios. Y 3. Su nombre es el 4-etil, 3-isopropil, 1,5 octadien, 7-in. Bien, y esta es la estructura química que nos proponen desarrollar para poder entonces analizar los 3 enunciados que ya hemos indicado. Bien, entonces para poder desarrollar, entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar lo que es, para la primera pregunta, indicar las hibridaciones. Recuerden que las hibridaciones se refieren a los carbonos con enlaces simples, enlaces dobles, enlace triple. Si el carbono tiene enlaces simples, la hibridación es sp3. Si tiene doble enlace, la hibridación es sp2. Y si tiene enlaces triples o triple enlace, su hibridación de esos carbonos que intervienen en dicho enlace es de hibridación sp. Bien, vamos a ver entonces lo relacionado a las hibridaciones. Entonces vamos a evaluar qué hibridaciones tienen cada uno de los carbonos de la estructura que nos han presentado. Veamos entonces, ¿correcto? Entonces, acá este carbono, analizando, tiene, entonces, es un carbono doble enlace, entonces su hibridación es sp2, ¿no? Entonces ponemos sp2. Este carbono también es sp2, entonces vamos colocando. El siguiente carbono es un carbono con enlaces simples, es un carbono entonces sp3. Hacia arriba tenemos un carbono sp3, sp3 entonces, sp3, correcto, seguimos analizando la estructura, todos los que son de enlaces simples son sp3, correcto, sp3, acá también tenemos sp3, correcto, y lo vamos poniendo en redondito para ir marcando lo que son sp2, o para irlo diferenciando. Acá también tenemos un carbono con doble enlace, entonces es sp2, acá tenemos también doble enlace, sp2, y acá tenemos enlaces triples, quiere decir que es sp3. Vamos a cambiarle entonces de un color para poder hacer la diferencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este carbono, por presentar el enlace triple, son sp, disculpen, sp, ¿no? Entonces, entonces ponemos sp, ¿correcto? Muy bien. Entonces señalamos con la hibridación que le corresponde. SP y SP. Muy bien, listo. Entonces, en función a ello, podemos responder a al primer enunciado, ¿cierto? La primera proposición. Entonces, ¿cuántos carbonos sp2? Porque me están preguntando sobre los sp2. ¿Cuántos carbonos sp2 tenemos? Entonces, tenemos uno, ¿cierto? Acá tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 carbono de hibridación sp2, es cierto. Entonces, la primera proposición es verdadero, esto es verdadero. Y luego nos dice, y 2 carbonos con hibridación sp, también es correcto. Entonces, quiere decir que toda la proposición es correcta. Entonces, de esa manera, la primera enunciado, entonces es correcto, ¿no? Este es correcto. Bien, vamos a analizar ahora el segundo enunciado. Entonces, para poder hacer el análisis, entonces vamos a limpiar entonces lo es escrito para de manera clara poder entonces analizar la segunda proposición, ¿cierto? Muy bien, listo, hemos limpiado y ahora vamos a trabajar el segundo enunciado. Bien. Entonces, en el segundo enunciado nos dice contiene 3 carbonos primarios, un carbono secundario y 3 carbonos terciarios. Bien, recuerden que los carbonos primarios son aquellos carbonos que se enlazan a un solo carbono, los carbonos secundarios a 2 carbonos distintos y carbonos terciarios a 3 carbonos diferentes. Pero el análisis se debe hacer en los carbonos, correcto, que son de enlaces simples. No se hace el análisis de carbonos primarios, secundarios, terciarios en carbonos que son de doble enlace y triple enlace. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo un carbono primario. Entonces, carbono primario.
Acá tenemos otro carbono primario porque se enlaza a un solo carbono. Acá tenemos otro carbono primario, ¿cierto? Entonces, vemos que tenemos tres carbonos primarios. Entonces, al indicarnos la proporción tres carbonos primarios, es cierto. Luego nos dice un carbono secundario. Ahora vamos a analizar los carbonos secundarios, ¿correcto? Bien, carbono secundario, entonces evaluando a los carbonos secundarios, buscando, acá tenemos un carbono secundario. Entonces aquí lo señalamos de esta manera, un carbono secundario, ¿correcto? Seguimos viendo si hay carbonos secundarios. Acá tenemos, no, solamente existe un solo carbono secundario, ¿correcto? Entonces, de dice que hay un solo carbono secundario, entonces también es correcto. Entonces, es correcto y es correcto. Y ahora finalmente vemos si tiene tres carbonos terciarios. Entonces, vamos a cambiar nuevamente de color para poder entonces hacer un análisis correcto. Muy bien, entonces vamos a ver los carbonos terciarios. Recuerden que los carbonos terciarios son aquellos que se enlazan a tres carbonos distintos. Entonces acá tenemos un carbono terciario, se enlaza a tres carbonos, ¿cierto? De enlace simple. Acá tenemos un segundo carbono terciario, van dos. Acá tenemos otro carbono terciario, ¿cierto? Listo. Y ya no hay más, ¿cierto? Los demás carbonos no los analizamos, como decía, porque son de enlaces dobles o enlaces triples, y en ellos no se hace el análisis de carbonos primario, secundario y terciario. Muy bien, entonces por lo tanto tenemos tres carbonos terciarios. Entonces quiere decir que es correcto, por lo tanto esta segunda proposición también es correcta. Ahora vamos a limpiar para poder hacer la segunda, el análisis de la tercera proposición sobre su nombre. Bien, entonces limpiamos para poder entonces ahora analizar el segundo nombre. Bueno, lo dejamos ahí por un momento. Entonces, ahora para la tercera proposición me dicen el nombre, ¿no? Si es realmente el 4-etil, 3-isopropil, 1,5 octadien, 7-ino, ¿no? Entonces, para ello, entonces, ubicamos la cadena principal. Y sabemos que en este caso, este compuesto, esta estructura, tiene dobles y triples enlaces. Eso quiere decir que se trata de un alquenino. Muy bien, entonces, por lo tanto, la cadena principal va a ser esta cadena carbonada horizontal que contiene justamente a los dobles y triples enlaces. Entonces quiere decir que todo lo que queda afuera, esto que me queda afuera, entonces son los radicales, ¿correcto? Son los radicales. Muy bien, entonces vamos a ir entonces encerrando y señalando los radicales. Entonces este es un radical isopropil. Entonces empezamos ahí, isopropil. Y tenemos este radical que es el etil. Bien, entonces ya tenemos los dos radicales. Ahora lo que nos queda es numerar la cadena principal. Recuerden entonces que después de indicar los radicales, de acuerdo al procedimiento de la yupa, entonces ahora hay que numerar la cadena principal. Y hay que evaluar entonces para poder numerar. ¿Qué nos dice para enumerar? Que los dobles y triples enlaces, que son ahora el grupo funcional principal, deben estar en la menor posición. Al evaluar, si empieza por la izquierda o empieza por la derecha, entonces vemos que los dobles y triples en las posiciones más bajas que nos puede dar es empezando por la derecha, o sea, por este extremo, ¿no? Porque aquí tenemos uno, hay triple enlace, pues dos, y en posición 3 hay un doble enlace. Distinto si empezáramos por la izquierda, ¿cierto? Donde en el primer carbono habría un doble enlace, pero de ahí el siguiente doble enlace está muy lejano y no va a dar una posición muy alta. Muy bien, entonces quiere decir que es por la derecha la numeración. Entonces, continuando con la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, con eso entonces ya tenemos listo para dar el nombre respectivo del compuesto. Entonces, ¿cuál será su nombre? Su nombre entonces será de la siguiente manera. Empezamos por los radicales en el orden alfabético, no olvidemos, ¿correcto? Que siempre es en el nombre, el orden alfabético es el que inicia el nombre de los compuestos. Entonces, en este caso empezamos por el etil, que está en posición 5, sería 5-etil. Luego sería el otro radical, que es el isopropil, que está en posición 6, 6 isopropil. Luego tenemos, ya no hay más radicales, la cadena principal, que es de 8 carbonos, como vemos, entonces sería OC, pero tenemos los dobles y triples enlaces que tenemos que nombrar. Entonces, como tenemos dos dobles enlaces, entonces octa, y hay que indicar la posición del doble enlace. Uno está en posición 3 y el otro en posición 7, entonces sería 3,7 dien, y luego el triple enlace que está en posición 1, 1 y la terminación 1. De esa manera, entonces, hemos dado nuestro nombre
Ahora sí lo trasladamos para poder verificar si es correcto. Y vemos entonces que en el primer radical nomás que nos dice 4 etil, nosotros tenemos 5 etil. Ahí nomás ya le hace la diferencia y por lo tanto esto es incorrecto, ¿no? Incorrecto porque no es el nombre que corresponde. Entonces de esa manera hemos podido verificar las proposiciones, cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Muy bien, estudiantes, espero haber aportado en un ejercicio más para el aprendizaje sobre este tema de alquinos y conmigo será hasta una próxima oportunidad.